Cuando me encontraba en la etapa universitaria, recuerdo sufrir frecuentemente dolores de cabeza, de espalda, de nuca, a los cuales no les encontraba una causa clara y me eran difícil lidiar con ellos. Conforme fui avanzando en la carrera, viendo más pacientes, llegué a la conclusión y me di cuenta de que el origen era lo conocido como cefalea tensional. Este dolor de cabeza es el más frecuente en todo el mundo a cualquier edad, y lo mejor que es algo totalmente prevenible o que tiene un tratamiento que es relativamente no tan complicado. Pero realmente, ¿cuál es el origen de este dolor de cabeza? ¿Cuáles son los signos o síntomas para poder diferenciarlo de otros tipos como podría ser la migraña? Y lo más importante, ¿qué podemos hacer para prevenirlos o en caso que ya los tuvieras, cuáles son las recomendaciones para disminuirlos? En este video vamos a hablar acerca de todo esto relacionado con la cefalea tensional, así que empecemos. La cefalea tensional se produce por la contracción de la cadena de los músculos que van desde la cabeza y descienden por medio de la nuca, los hombros, incluso enganchándose, podríamos decir de alguna manera, con todos los otros músculos de la espalda hasta las piernas. Aunque nos sorprenda, en la cabeza también tenemos algunos músculos. Y justamente la tensión, el estrés, cuando uno se encuentra ante situaciones que causen mucha tensión, eso producirá que estos músculos se contraigan. Y esta contracción va a producir, por supuesto, dolor. Y al ser toda una cadena que está conectada, no solo se limitará a la cabeza produciendo la cefalea, sino que también producirá dolores en la zona de la nuca, en la zona de los hombros y también en otras partes de la espalda, llegando también a las piernas, en algunos casos por la razón que he comentado. Esta contracción, interesantemente, también tengo que mencionar que se suele producir porque a veces uno hace ejercicios o movimientos sin calentar los músculos correctamente. Un caso típico es cuando una persona, por ejemplo, quiere limpiar las ventanas de su casa o quiere mover algún objeto pesado o hacer algún tipo de movimiento al cual no está acostumbrado y lo hace sin calentar. Va de frente a hacer esa actividad, a hacer esos movimientos que pueden causar finalmente la contracción de estos músculos y todos estos dolores como consecuencia. Conociendo estas dos principales causas, después veremos que es muy fácil deducir cuáles son las medidas que debemos tomar para evitarlos. Entonces, si hablamos de cuál es el origen, cuál es la causa, es la contracción de toda esta cadena muscular. Pero ¿cómo podríamos ahora diferenciar las otras afecciones de otras causas de dolor de cabeza también comunes, como podría ser la migraña? La migraña tiene un origen totalmente distinto, no tiene nada que ver con las contracciones de los músculos, pues se sabe de que está más relacionado con que algunas arterias o venas dentro de la cabeza se dilaten demasiado y esto produzca presión y que esto a su vez lleve a dolor. En la migraña no se suele encontrar que una persona tenga ese dolor en ambas partes de la cabeza, que se extienda hacia la nuca, hacia los hombros. Eso no es característico. En la migraña el dolor va a estar localizado. En algunos casos se puede decir de forma unilateral, es decir, a predominio de uno de los dos lados, y se suele también asociar en algunos casos con síntomas neurológicos como lo conocido como el aura, cambios visuales, náuseas, entre otros síntomas. Además, en la migraña también se ve con frecuencia de que cuando una persona está bajo un episodio agudo, no tolera en lo absoluto, ya sea el movimiento de la cabeza, es decir, no puede moverlo porque causa mucho dolor, y también todos los estímulos que sean fuertes, como luz muy intensa o ruidos e incluso olores intensos. Como vemos, este cuadro de la migraña es muy distinto al de la cefalea tensional. Existen otros dolores de cabeza también. Por ejemplo, uno que sí es peligroso es el que se relaciona con lo conocido como hemorragia subaranoidea, un cuadro en el cual una de las arterias, sobre todo cuando hay un aneurisma, es decir, una pequeña bolsita, una dilatación que no es normal, puede llegar a reventarse. Y eso sí, el dolor que se produce es intenso, es en un solo momento. No es como el de la cefalea tensional, que es un dolor nuevamente mucho más crónico, que persiste en todas estas partes, sino que este dolor realmente ocurre de un momento a otro cuando se rompe esa arteria, es muy intenso y se relaciona bastante también a lo que es pérdida de conciencia o vómitos explosivos, es decir, vómitos que se expulsan de una forma muy intensa. Esa es otra causa de dolor de cabeza que también quería comentarles, pero que es mucho más infrecuente y que vemos claramente de que este es un cuadro que indica gravedad.
Ahora que conocemos acerca de todo esto, hablemos de qué podemos hacer para prevenir o tratar la cefalea tensional. Como comentamos, el origen es la contracción de los músculos, una contracción patológica, anormal, que causa este dolor, que causa esta imposibilidad de movimiento. Lo básico, lo fundamental, tanto para prevenirlo como para tratarlo, es por lo tanto lograr una descontracción, una relajación de estos músculos de la cabeza hasta la espalda. Por eso lo clave, si quieres prevenir la cefalea tensional o si quieres evitar de que esto ocurra, es que hagas ejercicios de estiramientos, tanto de tus brazos, de tu cuello, de tu espalda, de tus piernas. Como mencioné en el inicio, a veces las personas empezamos a hacer algunas actividades que son exigentes para nuestros músculos de un momento al otro. El clásico ejemplo de esto, vuelvo a repetirlo, es cuando uno se pone a limpiar las ventanas. Ante cualquier actividad de estas, no olvidemos calentar los músculos, hacer algunos estiramientos y te puedo asegurar de que esto va a preparar tus articulaciones, va a preparar tus ligamentos y ya no se van a ver forzados de un momento a otro, llevando al final a la contracción que causa tanto dolor. Recuerdo perfectamente que la forma en que yo combatí estos dolores de cabeza, de espalda, de cuello, que incluso les cuento que personalmente me llegaba hasta doler las piernas, fue cuando empecé a hacer estiramientos diarios, ejercicios para las extremidades superiores, para los hombros, para el cuello, y desde ahí nunca más volví a tener esos dolores. Ahora, si eres una persona que ya tiene esta afección, el tratamiento va a involucrar una vez más la base que hemos dicho que es la descontracción de los músculos. Algo que ayuda bastante son los masajes. Los masajes bien realizados te producirán un gran alivio. Y como el dolor también puede ser bastante molestoso en algunas situaciones, a pesar de esto, se puede brindar durante cortos periodos algunos antiinflamatorios que también ayudarán a bajar esa inflamación que se produce por esta contracción muscular. Pero recordemos de que las pastillas no van a solucionar el problema de origen. El problema de origen es la contracción, por lo tanto se va a tener que trabajar, por decirlo así, de forma mecánica, ya sea con masajes, estiramientos, calentamientos, para lograr esto. Los dolores de cabeza, los orígenes detrás pueden ser bastante frecuentes. Además, sabes que los antiinflamatorios no esteroideos, como ya hemos hablado previamente en este canal, si no se toman bajo indicaciones médicas, pueden ser peligrosos para otros órganos. El origen de los dolores de cabeza pueden ser múltiples y afectan hoy en día a millones de personas. Por eso en este canal seguiremos hablando mucho más acerca de estas afecciones, cómo tratarlas, cómo prevenirlas y cómo identificarlas. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video. No olvides dejar en los comentarios tus preguntas o sobre qué otros temas quieres que hable. Puedes suscribirte también al canal para no perderte los próximos videos y nos vemos en una siguiente oportunidad.